La mañanera en resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estamos recuperando a las empresas del sector energético que son estratégicas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad y enfrentando el problema que nos heredaron en la caída de la producción petrolera y en la caída de la generación eléctrica. Y que estamos enfrentando el problema que nos heredaron en la caída de la producción petrolera y en la caída en la generación de energía eléctrica. Pero lo que ejemplifica el problema y el porqué del fracaso de la llamada reforma energética es que durante todo el periodo neoliberal, en vez de bajar los precios de la energía eléctrica, de la luz, para decirlo coloquialmente, en vez de bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, los aumentaron. Por otra parte, el presidente de México reafirmó que el campo Quesqui es un yacimiento grande. Destacó que la extracción de un barril será de $6 y las ganancias serán mayores para los mexicanos. Ahora, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde está el petróleo? Este campo Quesqui, que sí es un campo gigante, independientemente de lo que opinen las calificadoras, ¿saben qué ventaja tiene? Entre otras, que nos va a costar $6 extraer un barril de petróleo. Se abaten por completo los costos. Un barril de petróleo que se vende en $50, que nos va a costar extraerlo, porque no hay corrupción y porque hay eficiencia, $6. Más ganancias para la nación. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, indicó que se estima que este año se reciban $35.500 millones de remesas de mexicanos radicados en Estados Unidos. En el año 2018 nosotros recibimos en México $33.677 millones de nuestros paisanos, principalmente de los Estados Unidos. Se estima que este año se reciban $35.500 millones. Estamos hablando que, al igual que el año pasado, este año sea el 2.8% del Producto Interno de nuestro país, y esto dimensiona la importancia que hay que dar al tema de las remesas, y más si cuando estos números macroeconómicos los contrastamos con lo que verdaderamente importa, que es la microeconomía, la economía de cada una de las familias que recibe estas remesas. ¿Quién recibe las remesas en México? Son principalmente las mamás, las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos, son las receptoras de estas remesas, y después de las mamás, las esposas. Mamás y esposas juntos representan el mayor porcentaje de recepción de estas remesas. ¿Y cuál es la remesa promedio? ¿Cuánto manda mensualmente cada uno de nuestros paisanos? Son $300 al mes. Esa es la remesa promedio, y por eso los estudios que presentamos los basamos en esa remesa promedio de $300. Y hay otros datos importantes que hemos obtenido a través de encuestar precisamente a quienes reciben y a quienes remiten estos recursos. 7 de cada 10 utilizan ese dinero, esos $300 mensuales, para pagar un inmueble, principalmente autoconstrucción.
un cuarto más para la casa, una ampliación de la cocina o de plano construir de cero una vivienda. Esto quiere decir que aparte de lo que aportan al Producto Interno Bruto, generan empleo. Manuel Bartlett Díaz, quien es el director de Comisión Federal de Electricidad, afirmó que bajo ningún pretexto debe subir la tarifa de electricidad más allá de la inflación, o sea, mantener estable la tarifa para todo el país. El ciudadano presidente de la República, la dirección de la CFE, nos planteó dos ideas muy claras. La primera es rescatar a la CFE. Y la segunda, el énfasis en la necesidad de generar energía, porque durante los años anteriores la CFE fue limitando su generación de energía a partir de las decisiones regulatorias de que la CFE tenía que comprar energía a los generadores privados. Ordenó el presidente detener el declive que se anunciaba precisamente con una regulación que fue limitando a la CFE en todas sus actividades y que analizando la dinámica de esta empresa en esta dirección, a final del sexenio estaríamos generando únicamente el 16% de la generación de energía de todo el país. El presidente tomó la importante decisión de establecer públicamente que la CFE debe seguir generando el 54% de la energía eléctrica, reservando al sector privado el 46% restante, para tener de esa manera un equilibrio entre la generación pública y la generación privada. Y fundamentalmente una indicación de enorme importancia para la CFE es que bajo ningún pretexto la tarifa de electricidad debe subir más allá de la inflación, o sea, mantener estable la tarifa para todo el país. Para ello se han desarrollado los siguientes proyectos: contra la deliberada política de abandonar el mantenimiento que se estableció durante años, el parque de generación se fue decayendo.